Bueno, vamos a comenzar hablando de las leyendas negras, definiendo qué son las leyendas negras. La leyenda negra es un término que lo inventó, o por lo menos lo dio a conocer, un historiador español que se llama Julián Juderías, y hace referencia a un conjunto de versiones historiográficas injuriosas, falaces y denigratorias de la labor de la empresa, digamos, española en América. Estos relatos denigratorios de la labor de la empresa española en América fueron tomados por los enemigos de España en su momento para atacar justamente a España con fines políticos, religiosos, económicos, en fin. La base de las leyendas negras son los escritos, particularmente la obra de un fraile dominico que es conocido por casi todo, que es Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas hizo una serie de denuncias sobre abusos y crueldades cometidas por los españoles que básicamente eran ciertos, pero el fraile las exageró de una manera exorbitante, incluso llegando a escribir verdaderas mentiras, inventos y fabulaciones. Esto fue tomado, como les decía, por los enemigos de España para, con fines, digamos, políticos y económicos para atacar a España. Posteriormente, un conjunto de historiadores, revisionistas, salieron al cruce de todas estas leyendas negras con el fin de refutar sus dichos y establecer cuál era el verdadero fin de la conquista y todo lo que España hizo en pos de civilizar a los aborígenes. Por supuesto que estos escritos, estas obras de aquellos que refutaron la leyenda negra no tenían por objetivo crear como contrapartida una leyenda rosa, porque todos estos autores reconocían que en la empresa de la conquista y de la civilización de América hubo abusos, hubo exceso, hubo crímenes, hubo matanza, robo, todas las miserias y todas las cosas realmente condenables que un ser humano puede cometer al encarar cualquier empresa, porque justamente se trata de una empresa de personas, de hombres, con todos sus defectos, ¿no es cierto? No era una empresa de ángeles. Uno de los libros más importantes al respecto es el escrito por el doctor Antonio Caponetto, que es el que vamos a seguir. Pero cabe más mencionar aquí, en honor a la justicia, que el mismo Antonio Caponetto se basa en otros historiadores notables que no podemos dejar de mencionar, como Rómulo Carbia, Vicente Sierra, Ernesto Palacio, Federico Ibarburu. Caponetto sostiene que es mejor hablar de leyendas negras en plural porque él encuentra matices o tipos o versiones de esta leyenda, así hablando en forma genérica. Entonces dice Caponetto que podemos distinguir una primera leyenda negra, que es la inventada por el fraile Bartolomé de las Casas. Esa sería la leyenda lascasiana. Después Caponetto habla de una segunda forma de la leyenda negra, que es la leyenda que pergeñaron los liberales. Y la tercera versión de la leyenda es la leyenda negra marxista. Con respecto a la primera, a la leyenda lascasiana, bueno, como les había dicho, se presenta con un sesgo bien intencionado, porque supuestamente Fray Bartolomé de las Casas pretendía llamar la atención de
la corona y de las autoridades españolas acerca de los abusos que estaban sufriendo los indígenas. El problema es, como les dije al principio, que Bartolomé de las Casas exagera, fantasea y llega a la mentira con el afán de presentar una dialéctica falaz que era de que los aborígenes eran unas dulces ovejitas, ingenuas, bondadosas, el buen salvaje de Chuzono, y los españoles eran seres crueles, malvados, codiciosos, en fin. Lo cual ya de entrada podemos ver la falacia y el reduccionismo. Y el libro La breve relación de la destrucción de las Indias, es un libro que en realidad carece de fundamento científico, justamente por eso, por las mentiras, por las exageraciones. Bartolomé de las Casas, por ejemplo, llega a afirmar de que él vio en la isla la Española que había 30.000 ríos, o que en la isla de Santo Domingo había 3 millones de aborígenes viviendo cuando llegaron los españoles, cuando en realidad no había más de 200 indígenas. Por ejemplo, habla de que los españoles asesinaron, mataron a 25 millones de aborígenes, cuando en toda Hispanoamérica, en ese momento, los cálculos más serios hablan de que no habría más de 13 millones de indígenas. Entonces, estas exageraciones van haciendo perder seriedad al libro de Bartolomé de las Casas, y que además son coronadas con esta falta de seriedad, digamos, es completado por la ausencia total de precisiones en los hechos que denuncia. Bartolomé de Casas no dice, cuando habla de una matanza de aborígenes, no dice cuándo ocurrieron, dónde ocurrieron, cómo se llevaron a cabo, quiénes las perpetraron, todas las circunstancias que permitirían a uno tener por cierto o verosímil el relato. Entonces, son todas afirmaciones gratuitas y por ende no es un libro científico. Por otro lado, también el cura omite también decir la obra benéfica que hacían los sacerdotes y los españoles. Además, es contradictorio porque, por ejemplo, él condena la esclavitud de los indios, pero no condena la esclavitud que practicaban los indígenas entre sí. Tampoco condena la esclavitud del hombre negro. Llega a afirmar que todo el dinero que proveniente de América es producto de un robo, y él mismo organizaba expediciones para buscar oro, para buscar perlas. Y por otra parte, el progresismo lo tomó a Bartolomé de las Casas como la figura emblemática y tal vez la primera en hacer esta denuncia, cosa que no es cierto, porque Bartolomé de las Casas no fue ni el primero ni el único en hacer estas denuncias y de preocuparse por el bienestar de los indios. Fue la misma corona española la que desde el inicio de la conquista se preocupó por el bienestar de los indios. Así, por ejemplo, la mismísima reina Isabel, cuando Colón, en su segundo viaje, le lleva unos indios esclavizados, reducidos a la esclavitud, la reina se escandaliza y le dice: ¿quién les dio derecho a esclavizar a mis vasallos? Y ordena que se los ponga inmediatamente en libertad. Por lo tanto, este libro de Bartolomé de las Casas realmente carece de fundamentos científicos y no es serio basar una historiografía en estos documentos. La segunda versión de la leyenda negra es la versión liberal. Esta versión liberal surge es elaborada, digamos, por la masonería y el protestantismo que gobernaba en los países enemigos de España, sobre todo en Holanda y en Inglaterra.
Y en esta versión de la leyenda negra se confluye el antihispanismo con el anticatolicismo. La versión de las casas era antihispánica, atacaba a España, pero no atacaba la religión. En cambio, la versión liberal, elaborada por masones y por protestantes, aprovecha el ataque a España para hacer de esto también, por extensión, un ataque a la fe católica. Esta versión, esta leyenda negra liberal, se difundió en nuestro país y en el continente, sobre todo durante las luchas por la independencia, en el siglo XIX, pretendiendo que los aborígenes apoyen los procesos revolucionarios. Entonces se trató de incentivar el resentimiento de los aborígenes hacia España para sumarlos a la causa de la revolución, ¿no? La causa independentista. Por supuesto que después, más adelante, ya a partir de mediados del siglo XIX, con la caída del régimen de Rosas en adelante, cuando llegan al poder los liberales, estos liberales ya dejan de exaltar a los indígenas, a los mestizos, para empezar a denigrarlos, colocándolos junto con el legado español, o con España, como la barbarie. Para los liberales de segunda mitad del siglo XIX, el mundo anglosajón era la civilización y España y ahora los indígenas y los criollos, la barbarie. Una barbarie que Alberti decía que había que extirpar o reemplazar, y Sarmiento directamente postulaba la eliminación, ¿no? El exterminio de estos. La tercera versión de la leyenda negra es la leyenda negra marxista. La tesis principal de la leyenda negra marxista es la de que la conquista de América fue una invasión imperialista movida solamente por fines económicos. Por lo tanto, sus víctimas, los pueblos americanos oprimidos por este invasor imperialista, debían repudiar el legado español y sobre todo repudiar lo que es la superestructura ideológica que legitima la opresión. Esa superestructura ideológica es la cultura, especialmente la fe. Entonces, los marxistas van a llevar esto a un ataque directo a la fe. Por eso, por ejemplo, cuando vino su santidad Juan Pablo II, los indigenistas le devolvieron la Biblia. Y por otro lado, no es solamente repudiar el legado cultural y la fe que trajo España, sino también los partidarios de la leyenda negra de inspiración marxista tratan de recuperar y de reivindicar la cosmovisión de los aborígenes. Y por eso es toda esta reivindicación de los cultos paganos, por ejemplo, el de la Pachamama. Bueno, me están haciendo señas que ya tengo que ir redondeando. Bueno, en definitiva, para redondear el tema de la leyenda negra marxista, para sus partidarios, todo lo que existía antes de la llegada de los españoles fue un paraíso idílico. Por ende, ocultan toda la barbarie de los sacrificios humanos, del canibalismo, del estado de guerra permanente en que vivían los indios, los saqueos, la esclavitud, todo eso lo soslaya. Para ellos esto era un mundo feliz, lleno de justicia y de armonía, que fue destruido por la acción imperialista de España. Las leyendas negras se divulgaron y se esparcieron sintetizadas en algunas ideas o tópicos o lugares comunes que todos en algún momento hemos escuchado nombrar. El primero de ellos es que España perpetró o se apropió de las tierras de los originarios. El otro lugar común es de que vinieron movidos solamente por la sed del oro. Y el tercer lugar común es que perpetraron un genocidio.
Con respecto al primer lugar común, que hace referencia a que España se apropia de las tierras, en primer lugar, esto soslaya el hecho de que en América no había ninguna distribución equitativa y paradisíaca de las parcelas. En América, antes de la llegada de los españoles, los indios, las tribus, los imperios vivían guerreando y quitándose los territorios de cada uno. De tal modo que cuando llegan los españoles se encuentran con habitantes que ocupaban tierras que anteriormente habían sido de otros pueblos y que a su vez anteriormente se le habían quitado a otros pueblos, y así nos podemos remontar hasta el cruce del hombre por el estrecho de Bering. Siempre fue una cosa de un pueblo quitándole las tierras a otro y este a otro y este a otro. Lo importante de esto es que España se preguntó a sí misma, sin que nadie se lo exija, qué derechos tenía de apropiarse de esas tierras, y llegó incluso a paralizar, a detener la conquista hasta que no se resuelva esa cuestión que se llamó la de los justos títulos que legitimaban la ocupación de tierras. La respuesta a esto fue dada por Francisco Suárez. Dijo que el fin que justificaba la acción era el fin de la evangelización y de sacar a los aborígenes de las tiranías de los caciques y de todas las aberraciones del paganismo. Entonces, eso era lo que le permitía a España poder realizar esa labor conquistadora. Por otra parte, para eso dictó además una serie de leyes, cédulas reales, que establecían que las tierras que podían tomar posesión los españoles eran aquellas que no estaban ocupadas por los aborígenes, ¿sí? Tierras baldías o que no eran explotadas. Por supuesto que hubo casos en los que se cometieron abusos y comenderos o conquistadores se apropiaron de tierras que realmente estaban ocupadas por los aborígenes, pero España dictó leyes y creó instituciones que permitieron que los propios aborígenes pudieran reclamar ante la autoridad española la devolución de esa tierra. Y los archivos de Indias de América están repletos de causas judiciales en donde se presentan los aborígenes, reclaman la devolución de la tierra y se la devuelven. El tercer lugar común, les he dicho, era la supuesta sede de oro de España. A esto hay que decir rápidamente que la pretensión de obtener una ganancia en una empresa en la que se ha invertido, se ha sacrificado, se ha realizado esfuerzo, no tiene nada de malo. Los españoles sí buscaron un fin de lucro. Un fin de lucro que no tiene nada de malo, porque cualquiera que invierte en una empresa tiene derecho a obtener una ganancia. El asunto es que ese fin de lucro no debe ser prioritario, no debe ir en contra del bien común, no debe ir en contra de los fines evangelizadores, ni debe ser desmedido, ni se lo debe obtener por medios inmorales. Y eso no sucedió, porque el fin de lucro siempre tuvo por miras los intereses primordiales de la evangelización. Tal es así que España no realizó el negocio más lucrativo en el momento que todos los países realizaron, que era el tráfico de esclavos. España consideró a los aborígenes hombres libres, por lo tanto prohibió la esclavitud. Además, con respecto al dinero, al oro, a la plata que se extraía de las riquezas americanas, hay que decir que gran parte de esas riquezas se quedaban en América para el desarrollo económico de América. En esto, entre paréntesis, hay que pensar que América tenía que autoabastecerse porque le era muy difícil obtener productos de Europa por la acción de los piratas. Por otro lado, la parte de oro y de plata que iba a Europa, a España, también beneficiaba a América porque en gran parte volvía
volvía al continente justamente en mercaderías y objetos que se adquirían en el continente. Y voy a terminar. Con el tercer lugar común respecto al genocidio, aquí hay que ser contundente, no existió ningún genocidio. El genocidio es una acción deliberada, planificada de exterminio de un pueblo por razones económicas, por razones de nacionalidad, de religión, en fin, o política. No hay ningún documento que pruebe que España planificó, organizó, avaló, amparó, aplaudió, justificó un genocidio. Por el contrario, España dictó una monumental legislación tendiente a garantizar los derechos de los aborígenes, incluyendo la reglamentación del trabajo, jornadas de 8 horas, salario móvil, provisión de trabajar los domingos, provisión de trabajo de mujeres, de niños, etc. Y ahora sí concluyo. En definitiva, el sentido evangelizador que dio España a la conquista es único en el mundo. Ninguna nación tuvo ese afán de traspasar la cristiandad, la civilización cristiana en un continente que estaba sumido en las tinieblas del paganismo. Por eso es necesario, a pesar de que el hombre moderno hoy no comprenda la mentalidad religiosa, la mentalidad teocéntrica del español de entonces, es necesario insistir con esto. Además, porque el ideal ese de la cristiandad, el modelo o la idea de instaurarlo todo en Cristo y de que el poder temporal y el poder religioso en armonía emprendan ese afán cristianizador, es un ideal que no ha caducado y que tenemos que reivindicar y que no tenemos que perder de vista nunca. Nada más.